Te voy a contar cómo la indiferencia de una ciudad creó el monstruo que se alimentó de sus sombras, y cómo un solo disparo en un callejón olvidado reveló la verdad que nadie quiso ver. Valle Sombra, una ciudad vastra y gris bajo un cielo perpetuamente cargado de nubes de invierno. Enero de 1999. El frío se pegaba a los huesos, se colaba por las rendijas, hacía que el aliento se condensara en pequeñas nubes de desesperanza. En las aceras acurrucadas, en portales, bajo puentes, una población silenciosa y creciente intentaba sobrevivir. Hombres, mujeres, incluso niños, rostros curtidos por la intemperie, manos extendidas pidiendo limosna, cuerpos envueltos en harapos malolientes. Eran los habitantes de las sombras, tan omnipresentes como invisibles para la mayoría. La ciudad, absorbida por sus propios problemas, había aprendido la cruel habilidad de no verlos. Pero alguien sí los veía. Alguien los veía con una intensidad que helaba más que el propio invierno. No con compasión, ni siquiera con indiferencia, sino con un odio visceral. Un asco profundo que crecía en el estómago y se alojaba en la mente como un parásito. Para este hombre, los habitantes de las sombras no eran personas, eran una mancha, una plaga, basura que ensuciaba las calles de su ciudad, y decidió que era hora de limpiar. El primer cuerpo apareció una mañana gélida, acostado sobre el cartón que le servía de cama, con la cara vuelta hacia la pared para protegerse del viento. Parecía dormir plácidamente, excepto por el pequeño orificio limpio en la parte trasera de su cráneo. Ni despojo, ni lucha, solo una ausencia repentina, un hilo de sangre coagulada. Al lado del cuerpo, rebotando sobre el cemento, un pequeño cilindro de metal, un casquillo. Los policías que atendieron el llamado de rutina lo catalogaron rápidamente. Muerte en la calle, desconocido, trámite. La vida o la no vida continuó su curso. Pero luego apareció otro cuerpo y otro, siempre el mismo patrón, un indigente, un disparo único en la cabeza, el orificio de entrada en la región occipital y ese maldito casquillo brillante al lado. Los oficiales comenzaron a murmurar. No era un ajuste de cuentas común. La precisión sugería algo más. Un calibre raro de colección, susurraban los veteranos al examinar los casquillos. Una pistola que ya no se fabricaba, balas específicas. La prensa, olfateando el horror, se lanzó sobre la historia. El mata indigentes. Lo bautizaron, un nombre tan brutal como los actos. Las portadas se llenaron de titulares sensacionalistas. La ciudad, que antes no veía a los indigentes, ahora los veía, convertidos en víctimas de un monstruo anónimo. El miedo comenzó a filtrarse, no solo entre los que dormían en la calle, sino en el aire mismo de Valle Sombra. ¿Quién era este espectro que cazaba en la oscuridad?
La policía, antes apática, se encontró bajo una presión creciente. Tenían un asesino en serie, uno con modus operandi inquietantemente profesional, un tirador experto, pensaban, un exmilitar, un agente renegado. Pero las pocas descripciones fragmentadas que lograban obtener los testigos presenciales, a menudo personas nerviosas o asustadas que habían vislumbrado algo antes de que un Volkswagen sedán se alejara, contradecían esa teoría. Hablaban de un hombre con ropas oscuras, una gabardina, quizás un sombrero y un ligero cojeo apoyándose en un bastón. ¿Un tirador profesional con una discapacidad evidente? No encajaba. Esta discrepancia se convirtió en una grieta en la investigación, una duda persistente que sembraba la confusión. Los asesinatos se volvieron más audaces, ya no solo en callejones oscuros. Uno ocurrió a plena luz del día en una calle transitada. El sonido del disparo, tan fuera de lugar en el bullicio diurno, hizo que las cabezas se giraran, pero solo para ver la parte trasera de un coche que desaparecía. El miedo se hizo público, palpable. Ya no era un problema solo de las sombras. El horror había salido a la luz. La presión sobre la Fiscalía General de Nueva Sombra y la Jefatura de Policía de Investigación era insostenible. Necesitaban un culpable. Rápidamente empezaron los arrestos. Hombres sin hogar, vagabundos, pequeños delincuentes, cualquiera que pareciera sospechoso. Los nombres pasaban por los titulares, luego se retractaban. Luis, Pedro, Javier, rostros sin nombre ni historia para la ciudad, convertidos brevemente en el rostro del mal por la conveniencia de las autoridades. Confesiones forzadas, negaciones desesperadas. La máquina de la justicia bajo presión empezaba a fallar, a buscar una salida fácil. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una de las víctimas no era un indigente anónimo más. Era Monsieur Du Bois, un anciano que vivía en la calle, sí, pero no un don nadie. Renato Montalbán, el caballero del carterista, lo recordaban los periódicos viejos. Un ladrón legendario de otra época, un hombre elegante, culto, que había robado fortuna sin violencia, que había vivido rodeado de lujo y fama. Los recortes de prensa, ajados en su maletín roto, eran el último vestigio de una vida deslumbrante que había terminado en la miseria. Monsieur Du Bois, el hombre que había burlado a la ley y a la alta sociedad con ingenio, terminó sus días acurrucado en un callejón, silenciado por un solo disparo en la cabeza y marcado por el casquillo brillante de el cirujano de la calle. Su muerte, a diferencia de los anteriores, causó un escándalo mayúsculo. Un caballero en la indigencia, asesinado como la basura que él, en su juventud dorada, nunca habría mirado. La indignación pública fue feroz. La presión política inmensa. Ya no se trataba solo de mendigos. El horror había tocado a una figura, por decrépita que fuera, que resonaba con la historia de la ciudad. Este crimen exigía respuestas y las exigía ya.
Mientras la presión ahogaba a los investigadores, una pequeña pista emergió de la penumbra de un hotel barato. El conserje nocturno, un hombre callado que veía pasar la vida desde el umbral, había notado a un huésped recurrente. Un hombre que encajaba con las descripciones dispersas, ropas oscuras, un cojeo distintivo, un Volkswagen sedán azul. Lo que lo hizo memorable fue algo perturbador una noche. Lo escuchó en su habitación, riéndose. Una risa fría y extraña, mientras las noticias sobre el cirujano de la calle sonaban en la radio. Era lo más cerca que la policía estuvo del perfil del asesino real. Pero la presión era más fuerte que la investigación meticulosa. Necesitaban cerrar el caso. Detuvieron a Óscar Beltrán por un crimen no relacionado, un asesinato pasional. No tenía nada que ver con los indigentes, ni con la pistola rara, ni con el modus operandi, pero cojeaba. Y eso fue suficiente. La policía anunció la captura de el mata indigentes. Declararon que Óscar Beltrán era el monstruo que había aterrorizado Valle Sombra. La ciudad, agotada por el miedo y la incertidumbre, aceptó la versión oficial con un suspiro de alivio. Las sombras volvieron a ser invisibles y el caso, entre comillas, resuelto. Y en algún lugar, quizás escuchando las noticias sobre su supuesta captura, el verdadero mata indigentes, el hombre que odiaba a los desposeídos, el cojo de la gabardina negra y la pistola rara, sonrió con esa misma risa fría que el conserje había escuchado. Su misión no estaba completa, pero estaba a salvo. La ciudad había elegido creer una mentira conveniente y con ello lo había liberado. Óscar Beltrán pasaría un tiempo en prisión por un crimen que la ciudad le atribuyó, mientras el verdadero asesino se desvanecía de nuevo en las sombras de Valle Sombra. Convertido no solo en leyenda, sino en un recordatorio silencioso de la indiferencia que irónicamente fue su mejor cómplice. Su casquillo, una firma olvidada en las aceras frías. Esto que acabas de escuchar es una historia basada en un hecho real.